Pues si tenéis vuestras Biblias, vamos a abrirlos a 1 de Juan. Miguel Ángel ha estado hablando sobre la vida de David. No hemos llegado a David todavía, pero estamos en ello. Entonces yo casi siempre intento buscar algo, espero más práctico. No más práctico. Algo diferente del Nuevo Testamento para que haya una diferencia, y siempre trabajamos en eso. Antes de esto vamos a orar pensando especialmente en la última canción. Pablo decía, recuerdas que en 1 de Corintios 9, en Filipenses 3, hablaba de correr una carrera, y él estaba extendiéndose todavía. Quería crecer el apóstol Pablo, y decía que sí, como un deportista, como un sprinter, estaba siempre intentando conocer al Señor y servirle mejor y amarle más, y esto debería ser la actitud de nosotros. Todavía no estamos en 2 de Timoteo, donde él decía, yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No estamos ahí todavía. Algunos de nosotros tenemos mucha vida todavía. Entonces, esta canción que hemos sobre el perfume en tus pies, que Dios nos ayude a amarle más y servirle mejor en los pocos días que tenemos en este planeta. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo precioso a la tierra para rescatarnos de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos e hijas de Dios, de conocerte, de tener la posibilidad de tener comunión verdadera contigo, Señor. Qué bendición es todo esto. Y a veces lo vemos muy distante, o no estamos percibiendo tu gran amor, tu fe, tu fortaleza, que realmente eres el Dios omnipotente. Estamos tan metidos en lo nuestro que olvidamos esto. Ayúdanos a correr bien, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a extendernos para amarte más y más cada día. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Y ayúdame, Señor, también en la predicación de tu palabra. Eso. A veces mi mente... Pues estamos en 1 de Juan, vamos a leerlo, por lo menos esto es importante. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, palabra es muy importante, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Y ahora un inciso, porque él dice, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído es casi como dice un récord 33 roto, sigue diciendo la misma cosa. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, o nuestro gozo en la Biblia de las Américas, sea cumplido. Este es el mensaje que anunciamos, que hemos oído de Él, creo que de Cristo. Juan era apóstol, un enviado por Jesucristo, apostelo, enviado por Jesucristo, apóstol. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y siempre quiero insertar aquí un pero si
confesamos nuestros pecados, al contrario, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, alabado sea Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hace poco, Elizabeth, nuestra hija, la Benjamina, nos escribió que estaba en su grupo pequeño en su iglesia ahí en la Ciudad de México. Y surgió el tema de cómo llegamos al cielo. Y si hay muchos caminos al cielo. Entonces, sorprendentemente, alguno preguntó, pues quizás sí hay otras vías al cielo. Y de repente alguien empezó a hablar de Mahoma e Islam y quizás sí, quizás por ser los musulmanes también van al cielo. Los musulmanes no creen en Jesucristo, ¿ok? Okay, no estoy diciendo que son mala gente, pero no, tienen otra cosa, ¿ok? Y Elizabeth decía en su WhatsApp, dentro de nada casi la mayoría en el grupo estaba haciendo esto con sus cabezas. Sí, es posible, sí, ¿por qué no? Y esto es lo que encontramos aquí en 1 de Juan. Algunos maestros falsos, creo que se llama gnosticismo, gnósticos. Y en esta carta fue escrito a finales del primer siglo, a lo mejor a final de los 80 o los principios de los 90, piensan los expertos. Entonces, el gnosticismo en esta parte del mundo, en Asia Menor, y estaba creciendo, especialmente entre los gentiles, y todavía no estaba desarrollado, pero muchos de estos creyentes estaban siendo engañados por los maestros gnósticos con sus ideas espirituales y estaban haciendo sincretismo, mezclando conceptos de la verdad, de la palabra, con conceptos espurios, conceptos que no es la verdad. Entonces aquí vemos a él hablando de estas cosas, especialmente, aunque hay muchas cosas para... tienes que ponerlo, encenderlo. Eso es. Primero es importante saber quién es Juan. Juan es un judío, pescador de profesión, ¿ok? Eso no significa que eran paletos. Mira lo que han escrito. Y realmente esta carta, lo más que lo estudias profundamente, es profundo. Juan entendía muchas cosas de judaísmo y de Cristo. Pero Juan estaba allí, tú recuerdas cuando Jesucristo, llamó a Pedro y Andrés un día, estaban pescando allí en el mar de Galilea y luego andaron unos pasos más y encontró, ¿quién? Los hijos de Zebedeo. Juan y Jacobo, o siempre Jacobo y Juan, porque no sé si Jacobo era mayor, pero Jacobo era su hermano y sabemos desafortunadamente, pero en Hechos, mucho después, Jacobo, su hermano, fue asesinado por Herodes. Herodes empezó a perseguir a los judíos en Jerusalén y Jacobo, su hermano, fue después de Esteban. Entonces, lo que estoy diciendo es que Juan, voy a repetirlo, había vivido muchas experiencias. Probablemente era un discípulo de Juan el Bautista el día que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Juan estaba con Andrés, pensamos en Juan 1, y él, pues ¿qué? Entonces lo repetía y ellos empezaron a seguir a Jesús. Y tú recuerdas la historia, pasaron aquel día
en la casa de Jesús, en alguna casa, porque Jesús no tenía casa, ni sitio de recostar su cabeza, pero allí Juan conocía a Jesucristo la primera vez. Entonces, en el principio del cristianismo, cuando Jesús empezó a predicar, arrepentíos, y el reino de los cielos se ha acercado, Juan estaba viendo y escuchando. Y él era uno de los grupos de los tres que Jesús siempre llamaba especialmente en la transfiguración, por ejemplo, en el monte. Pedro, Juan y Jacobo, los tres su hermano, estaban allí cuando Jesús fue transfigurado, dice es como, no recuerdo la palabra, metamorfosis, es metamorfoforma, no recuerdo, pero sí, es Jesús glorificado totalmente. Y Juan y Pedro y su hermano Jacobo ahí mirando, ¿no? Y entonces, y en el jardín de Getsemaní, al final del ministerio de Jesús, Juan era uno de los tres que Jesús llamaba y decía, por favor, ven conmigo un poco más aquí y espérame. Y Jesús, mientras que oraba a Dios, Juan estaba allí. Entonces, toda esta serie de cosas, Juan era el discípulo que amaba, a quien Jesús amaba, porque nunca se identifica claramente en el Evangelio de Juan. Y era quizás lo más importante. Ahora, cuando leemos estas cartas de Juan, 1, 2 y 3, él es autor de un Evangelio, 3 epístolas y luego Apocalipsis. Fíjate. Juan tiene la autoridad del cielo, ¿ok? Es lo que quiero decir. Por su experiencia, si vamos pensando y suponiendo algunas cosas como era el carácter o la personalidad de Juan. Juan no era como Pedro, no estaba siempre hablando. Más bien era como alguien que observaba, prestaba atención. Pues sí, él tiene la autoridad del cielo, la autoridad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, obviamente llevado como una vela por el viento, dice Pedro, para testificar acerca de, número 1, la existencia eterna de Jesucristo, porque es lo que está haciendo aquí en el principio de Juan. Está hablando de la palabra de vida, de la vida que estaba con el Padre y se nos manifestó. Está testificando acerca de la comunión verdadera con Dios. ¿Cómo podemos realmente conocer a Dios, tener la vida eterna, ser uno de sus ovejas? Dígalo como tú quieres. Pero está hablando de eso, de ser un discípulo de Jesucristo verdaderamente. Y luego está testificando acerca de la naturaleza de Dios, que Dios es santo, santo, santo. Porque dice aquí que Jesús le enseñó. Y este es el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? ¿De Dios Padre? No creo. Está hablando de Jesús, su rabí, el que le guió, su Señor y Salvador. Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y Él sabía mucho de esto. Jesucristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, a lo mejor Enzo lo tiene memorizado. Juan 8:12. Y dice, a veces vosotros conocéis esto mejor que yo. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estos conceptos de luz y tinieblas no está hablando de estar en la sombra, en la oscuridad. No, está hablando de la moralidad. De tener la vida eterna o no tener la vida eterna. Si buscamos, y no vamos a hacerlo, pero todas las citas acerca del Dios de este mundo, Satanás, siempre está asociado con oscuridad o tinieblas o entenebrecido, todo este concepto. Pero el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de luz. Seguimos la luz del mundo, ¿ok? Y entonces Él está testificando
cerca de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y luego la naturaleza del hombre. Esto es lo que nos toca hoy. Yo creo que espero que lo transmite bien, pero somos pecadores, ¿ok? Ojalá que no fuese así. Yo decía a Ángel esta semana, estaba leyendo el Evangelio de Juan con él, anhelo los días cuando estoy en el cielo y no tengo que luchar conmigo mismo más. Anhelo estos días cuando no hay discusiones causados por mí o por otros, o no habrá en el cielo, no hay pecado, ¿ok? Y Juan conocía bastante sobre la naturaleza de los hombres. Cuando en capítulo 6 del Evangelio de Juan, que Juan escribía, cuando los hombres querían coger a Jesús y hacerle rey, ¿tú recuerdas lo que pasaba? Dice aquí, Jesús no confiaba en ellos porque Él sabía lo que estaba dentro de ellos. No se confía. No. Entonces al final ellos se fueron y le dejaron. Pero Jesús sabía muy bien y Juan cogió todo esto del Señor. Juan empieza su epístola regresando al principio, porque quiere destacar yo sé que no es una palabra en español, eternalidad, pero en inglés sí. Pero quiere destacar, quiere enfatizar que Jesucristo es eterno, ¿ok? Y eso es el nexo histórico. En el principio, si regresamos a Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio. Y cuando llegamos al Evangelio de Juan, él empieza lo mismo. En el principio era el verbo, ¿no? Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio y sigue y empieza a hablar de la luz. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el creador del mundo. Él estaba ahí porque existía eternamente. En Él estaba la vida. Además de esto, como es Dios, la vida eterna existe en Jesucristo. Por eso cuando respondió a Marta y decía, yo soy la resurrección y la vida. Su hermano estaba ahí en la cueva o en la sepultura y Jesús, ahora, no para el futuro, ahora, donde yo estoy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto, Marta? Y ella era creyente, sí, pero en este sentido está hablando de todo esto y dice, la luz en las tinieblas, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra Él, no podían, porque Jesucristo es Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Para los estudiosos aquí tengo una pregunta y si queréis hablar de eso, ¿por qué no está mencionado el Espíritu Santo aquí en ninguna parte hasta capítulo 2? Una pregunta muy curiosa. Y creo que entiendo ahora por qué. Pero lo que quiero decir a versículo 14 del Evangelio de Juan, y aquel verbo que existía en el principio con el Padre y con el Espíritu Santo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan empieza combatiendo contra estos maestros falsos, gnósticos, enfatizando o subrayando desde el principio, Jesús es eterno. Now, los gnósticos, no hay mucho que tenemos que saber de ellos, tengo mucho escrito aquí, pero lo único que tienes que entender realmente de los gnósticos es que eran falsos maestros y ellos hacían una distinción entre lo material y lo espiritual. Y como he escrito aquí, como una filosofía especulativa de religión, el gnosticismo se fundamentaba sobre la idea básica de que el espíritu es bueno y la materia
es mala. Los gnósticos consideraron que los dos conceptos estaban en perpetuo antagonismo, pero sigue diciendo, esto es muy importante, ellos contendían que la excelencia espiritual consistía no en llevar una vida santa, no en obedecer los mandamientos de Dios, sino en un conocimiento superior que les hiciera posible elevarse encima de las cadenas terrenales de la materia, de la carne, en su comprensión de realidades celestiales, como una revelación esotérica que solo una élite de ellos podían entender. Este conocimiento, afirmaban ellos, los gnósticos, fue revelado a ellos por medio de Cristo como mensajero del Dios verdadero. Así que el Cristo gnóstico, según ellos, no era un salvador, era un revelador. Transmitía un mensaje esotérico y él vino con el propósito expreso de comunicar su gnosis, su conocimiento secreto. Y lo importante de todo esto es que ellos negaron la encarnación de Jesucristo, negaron la expiación de Jesucristo, que cuando Él murió en la cruz, su sacrificio fue suficiente para perdonarnos de nuestros pecados. Ellos no se veían como pecadores, como tú y yo. No se veían como tenían una deuda con Dios. Entonces, Juan empieza allí, hablando allí, y luego vemos, empieza con: yo soy testigo, soy apóstol, fue enviado por Dios para testificar de la resurrección de Jesucristo. Entonces empieza allí, muy apóstol. Y por eso, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, yo estaba allí cuando cuando Pedro llamó al Señor en medio de la tormenta: mándame ir a ti, Señor. En el mar de Galilea, las olas estaban por todas partes y Cristo dijo: vale, ven. Y él salió de la lancha y luego tú sabes el resto de... Pues Juan estaba allí seguramente contemplando, pensando. Y cuando Cristo echó el demonio de la mujer sirofenicia, la mujer cananea, ¿recuerdas esta mujer? Que tenía grande fe. No era un judío, no, pero quería que su hija no tenía que sufrir con ese espíritu inmundo dentro de ella. Entonces Juan estaba allí cuando Jesús al final decía: pues sí, sano a tu hija, porque por tu fe es grande, mujer. Juan estaba allí. Y palparon nuestras manos, no sé qué refiere, pero supongo que a veces rompieron pan juntos y a veces, no sé si no jugaban fútbol, no supongo que no, pero había roces, había cosas que hacen los hombres, los 12 apóstoles, pero él quiere destacar que yo realmente observo mucho. Y ahora, si observamos bien, luego, ¿qué es el próximo paso? Es interpretar, y lo vemos en versículo 2. Él está interpretando, empieza a hablar de, ¿qué estaba viendo yo en todas estas circunstancias o episodios? Pues la vida con artículo de la vida de Dios, esta vida, Juan 1, la vida se manifestó. La encarnación de Jesucristo y la hemos visto. Juan está diciendo a esta gente, para que todos los creyentes entendieran bien, contra los gnósticos: no, se encarnó, yo la he visto. Y testificamos y anunciamos que esta vida es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y si leemos el Evangelio de Juan, una de las cosas que repite hasta la saciedad es los dos, pempo y apostelo, enviar. Jesús decía: yo he sido enviado desde el cielo, y seguía repitiendo. ¿Por qué? Porque era la verdad.
Y Juan está, como Juan escuchaba bien a su maestro, está diciendo la misma cosa. Y todo esto va en contra de los gnósticos que decían, no, realmente Jesús nunca vino aquí, Dios nunca va. Es imposible que Dios se encarnó como uno de nosotros, imposible. Y Juan está diciendo lo opuesto, no, se encarnó, se presenció. Jesucristo es el Dios eterno y se manifestó aquí. Y luego pasa inmediatamente como un buen apóstol, porque ellos fueron todos llamados a ser testigos. Y si leemos el libro de Hechos, esto es lo que vemos rápidamente. Somos testigos, decían ellos. Somos testigos de todo esto y tenemos que buscar otros testigos aquí. Y luego en 2, aquí lo dicen lo mismo, y no hay muchas citas aquí que hablan de ellos como testigos. Somos los testigos de su resurrección, como aquí. A esta Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros, hablando solamente de los apóstoles, pero quizás los tienen en el principio de la iglesia, somos testigos, todos nosotros somos testigos, ¿ok? Presenciales. Y eso es lo que Juan pasa ahora, va a proclamar la existencia de Jesucristo y su manifestación en la tierra, su epifanía, no puedo decirlo ahora. Pero esto es lo que está pasando aquí, realmente es muy profundo. Pocas palabras, pero palabras muy importantes. Y luego dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿ok? Y esto es el propósito, digamos, práctico, edificación y exhortación. Y estamos hablando de la comunión verdadera, de conocer a Dios, de poseer la vida eterna, de ser creyente. Y no solamente una persona que profesa. Sí, yo soy creyente porque digo yo. ¿Somos creyentes simplemente porque decimos nosotros? No. Sí, tenemos que creer en el Hijo de Dios resucitado de la muerte, que es Señor, como dice en Romanos 10, pero dice claramente que habrá el Espíritu que vive en nosotros, testificará a nuestro espíritu, y además habrá señales o marcas de que Ricardo no es perfecto, pero sí parece más y más cada año como su Señor. Intenta ser como su Señor, anda detrás. Como dice aquí en 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Está hablando de imitar a Jesucristo, ¿no? Y luego la segunda propósito es refutar los errores doctrinales de los gnósticos. Y eso es... esto es lo que, desde entonces, como el príncipe de este mundo es el diablo, cada año tenemos que refutar. Y a veces nos cansa de hacerlo. Estamos cansados de refutar a todos, pero esto tenemos que ser así. Los ancianos, en Tito 1 dice que uno de los marcas de un anciano, o uno de los requisitos, es que tiene que refutar los errores. Pues, y luego no vamos a leer eso, aunque es la versión. Vemos aquí dos tipos de personas. No voy a decir mucho sobre esto. Solamente quiero destacar aquí con esto que en cuanto a la santidad de Dios, el cristiano nominal, que en nombre solamente, tiene un concepto sobre la santidad de Dios totalmente confuso. ¿Quién define la santidad aquí en la tierra? Dios. Dios en este libro. Esto es lo que Juan está afirmando, y yo como un pequeño predicador voy a afirmar la misma cosa. Él decide lo que es santo y lo que no es santo. Su palabra, y lo vemos aquí dos veces, habla de la palabra y habla de la verdad. En versículo 6, no practicamos la verdad. Y no recuerdo ahora dónde está la palabra, pero digo, y el creyente verdadero sí cree en la santidad de Dios, cree que Dios es absolutamente santo, totalmente apartado del pecado.
Y luego, comunión con Dios, el que profesa. Sí, yo conozco a Dios y sí, de vez en cuando va con los hermanos o a una iglesia, pero no posee, no posee. El Espíritu de Dios no le ha regenerado, no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y por eso no posee la vida eterna. Cristo no vive en tal persona. Y mi gran anhelo, y de todos, es que todos que he conocido aquí en Alcalá de Henares lleguen a conocerle, a ser creyentes verdaderos. Yo oro mucho por todos. Actitud hacia el pecado personal. Realmente hay mucha que niega. No tengo una naturaleza pecaminosa, tampoco peco. Yo recuerdo uno, no voy a decir quién es, pero una vez estuvimos comiendo pizza aquí y él me dijo, y yo decía, pues sí, todos somos pecadores y creo que citó a Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y su respuesta fue, pues yo no peco. Quería preguntar a su mujer, ¿él peca sí o no? Sí, pero hay personas así, pero los creyentes verdaderos, auténticos, que tienen una comunión verdadera con Dios, sí, lo admiten rápidamente, confiesen. Como dice en versículo 9, confesamos nuestros pecados, no somos perfectos. Gracias a Dios que ha enviado a su Hijo encarnado aquí para ser nuestro abogado defensor. Versículo 1, capítulo 2, que se ha presentado en los cielos con su sangre, como dice en otra parte, para terminar el asunto. Y ahora está sentado a la diestra de Dios y tú y yo tranquilo. No porque somos perfectos, sino porque Él es perfecto y estamos en Él delante de Dios. Y sigue hablando de diferentes cosas, no tenemos que hablar de eso. La base, número 1, la santidad absoluta de Dios es una característica enfatizada en toda la vida, toda la Biblia, perdona. Y en Génesis, nunca presté mucha atención a esto, pero cuando Dios habló a Abraham, estaba al punto de cambiar su nombre a ser padre de mucha gente, de muchos pueblos, de Abraham a Abraham. Y dice aquí en versículo 1, soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, Abraham, y sé perfecto. Esto es la idea, sé perfecto. Y luego si vamos a Levítico 11:44, más o menos, en otro contexto, no es exactamente, pero dice aquí, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Y luego en versículo 45, porque soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, por lo tanto seréis santos, porque yo soy santo. Y si llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, a 1 de Pedro, él lo repite. Porque todos ellos entendían eso, es antes. Entendían esto muy bien, que Dios es santo. Y es el capítulo 1, Ricardo. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pues yo me identifico perfectamente con esta palabra. Y yo sé que Enzo también. Antes de conocer al Señor, andamos en nuestra ignorancia moralmente. No entendíamos todas estas cosas. Pero luego dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si vamos en nuestra Biblia, Dios tiene la autoridad de definir esto. Y vivimos en una sociedad ahora donde están diciendo muchas cosas incorrectas sobre la santidad y lo que agrada a Dios y no agrada a Dios. Entonces, y como los chicos en la Ciudad de México, con nuestra hija Elizabeth, que muchos de ellos habían oído que sí,
Sí, también sí. Sigues a Mahoma y los preceptos del, ¿cómo se llama en su libro? Corán. ¿Corán? Entonces, ¿puedes llegar al cielo también? No. Alá en el Corán no es el Dios de la Biblia. Hay grandes diferencias, no. Entonces, pero lo que quiero decir es, Dios es el que tiene la autoridad de definir la santidad. Y luego vemos rápidamente 3 negaciones, versículo 6, versículo 8, versículo 10, que hay personas que nieguen todo esto y estamos estudiando esto para que tengamos, número 1, comunión con Dios verdadera, y luego mantenemos comunión verdadera. Y lo que vemos característicamente de los cristianos es que sí admitimos nuestro pecado. No buscamos excusas, no usamos eufemismos. Somos honestos y decimos, pues sí. La primera negación vemos en versículo 6 cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero no hay nada de sustancia. Porque dice, y andamos en tinieblas moralmente y mentimos y no practicamos la verdad. Somos mentirosos. Y a veces la gente, por no tener el Espíritu dentro de ellos, no son capaces de reconocerlo. Pero la Biblia lo dice. Tenemos que admitir que sí, somos pecadores. Y el pecado existe. Porque Dios es santo. Voy a dejarlo ahí. Versículo 8. Es diferente tipo, pero está hablando de la naturaleza del pecado. Hay otras personas que les cuesta mucho admitir que nacemos con una naturaleza pecaminosa. A mí no me encanta la idea realmente. Pensar en los bebés. Ayer estaba Aitana aquí en la boda de Dewin y Sandra y es un bebé, es inocente. ¿Okay? Pero según las Escrituras, empezando en Salmo 51 y mucho más, sí nacemos con una naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo, en Efesios 2 y en otros sitios, nos llama ¿qué? Hijos de la ira. Hijos de la desobediencia. ¿Por qué? Porque si no hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, es lo que somos. Pertenecemos a otra familia. Cristo podía decir, sois hijos del diablo a estos religiosos. Porque no creían en Él. Y es así, la Biblia es muy... Intentamos ser tolerantes, pero con la verdad tienes que predicar lo que hay. Y eso es. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. No aprendemos a pecar por educación o porque yo nací en una familia de borrachos o ladrones. No. Nacemos. Heredamos de nuestros padres con una naturaleza pecaminosa. La solución siempre en todo esto es confesar. Y eso es lo que dice en versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristianismo no es difícil, es ser honesto, es ser objetivo, es escuchar la palabra de Dios y el Espíritu de Dios empieza a brillar en nosotros para entender esas cosas y decimos, pues sí, yo soy pecador. No me cuesta admitirlo. Perdóname, Dios. Y aquí tenemos, a mí me encantan estas palabras, no sé si paras y piensas, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Dios quiere perdonarnos, y siempre es fiel de hacerlo, y justo para perdonarnos. Si vamos, hay muchos pasajes en la Biblia, pero a mí me encanta Romanos 3, porque habla de ahí, de la justicia de Dios. Precisamente porque Dios es justo, es la razón que nosotros somos perdonados. Y dice en Romanos 3:25, quien Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados durante miles de años. No creo que muchos miles, no creo en la evolución, pero sí, Dios esperaba el Cordero de Dios. Y cuando se presentó, Dios juzgó justamente porque es justo. Y Dios no puede hacer eso con nuestros pecados, tiene que juzgarlos. ¿Lo juzgó en quién? Jesucristo, nuestro abogado defensor, que dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios Padre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Poniendo nuestra fe en Jesús, somos justificados y tenemos la vida eterna. Y Dios sigue siendo justo, entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él puede hacerlo, porque Jesús es nuestro abogado defensor. Y también al final vemos la persona que, como mi amigo aquí, en versículo 10, que simplemente niega el pecado. No, alguien que dice, nunca peco. ¿En qué mundo vive? Es difícil de pensar que es totalmente sana una persona así. Porque o pecamos con mis manos, o con mis pies, o con mis ojos, o con mi mente, pero pecamos, ¿eh? Hay guerras, hay robos. La mayoría de vosotros vienen de países. Ayer estaba hablando con alguien de Ecuador, de otra iglesia aquí en Alcalá, porque estaba en la boda, y hablaba de que el aumento en la violencia en su país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto no es pecado? Que uno llega en un moto y quita los zapatos de Carlos y luego le mata. Sí es pecado. ¿Y por qué el aumento de la violencia en el mundo? Explícalo. ¿Por qué el racismo? Es que no estoy pensando en un grupo, somos pecadores, ¿ok? No amamos a la gente. Y por eso necesitamos nuestro Salvador, el gran Salvador que cambia nuestro corazón. Aquí en este pasaje no vemos nada del Espíritu Santo. Sí, Juan creía en un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero hasta capítulo 2 no habla del Espíritu Santo. Y hay una razón simple, es porque no tiene nada que ver con su argumento en el principio, el prólogo de su libro. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en alguien que nos ayuda a vencer, superar el pecado. Si quieres no ser esclavo del pecado, pues escucha la voz del Espíritu Santo aquí en su palabra, y la palabra os hará libres. ¿Ok? Pero aquí Juan no está hablando de vencer el pecado, está hablando de admitir, de confesar, de decir que sí, somos pecadores. Y nosotros somos pecadores redimidos, somos hijos de Dios. Dios, cada uno de vosotros que conoce al Señor, eres muy especial para Él. Pero seguimos siendo pecadores. Seguimos rápidamente. La admisión del pecado personal en todos los aspectos, sea de la naturaleza o la comisión de pecado o lo que sea, es el principio de tener y mantener una comunión verdadera con Dios por medio de fe en Jesucristo. Es siempre Cristo. Siempre vamos a Cristo. No vamos al Espíritu. El Espíritu de Dios no se sacrificó en la cruz, no. Fue enviado después de Jesucristo para glorificarle, para exaltar al Hijo de Dios, y lo hace muy bien. La provisión de mantener una comunión rápidamente. Su propósito, obviamente, Dios no quiere que pecamos. Dios no está alegre, no nos pone ninguna traba, como dice en Santiago. Dios no tiente a nadie, ninguna vez ha puesto un tropiezo en tu camino. Satanás sí. Él es como un león rugiente que va buscando a quien devorar. Y él sí intenta confundirte, engañarte principalmente.
Dios no, Dios es fiel y justo. Y el propósito, Jesucristo decía esto a sus discípulos, es no querían que ellos pecaran. Su misión, pero es posible. No creemos, es uno de los mejores versículos, versículo 1 aquí, porque no creemos en el perfeccionismo, no creemos que alguien puede llegar a un nivel donde somos perfectos y no tenemos que seguir al Señor y confiando en Él y creciendo en la madurez espiritual. No, porque pecamos, desafortunadamente. Y luego vemos su solución en el final del versículo 1. Abogado defensor tenemos para el Padre. Y cuando tú ves esta palabra realmente es Paracletos, piensa en Él que viene a tu lado, y siempre pensamos quizás es la ilustración más fácil. Estás en un tribunal, están acusándote de ser asesino. Gracias. Quería decir asesinato, pero no, asesino. Y viene uno a tu lado, Paracletos, llamado a tu lado, que dice, wow, para aquí. Sí, Ricardo ha matado a esta persona, pero yo muero en su lugar. Yo me pongo aquí. Y esto es exactamente la idea aquí. Este abogado, como dice en 2 de Corintios 5:21, Él tomó tus pecados. Él te ama tanto que estaba dispuesto, como dice aquí, al que no conoció pecado. Jesús nunca pecó. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dios Padre le hizo a Él pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. El gran intercambio, o canjear todos nuestros pecados sobre Jesús, y nosotros limpios ahora, inocentes, mejor que inocentes, tenemos toda la justicia de Dios acreditado a nuestra cuenta. Somos como Cristo, ¿no? Solamente porque este abogado defensor fue dado por el Padre, Jesucristo el justo, y se presentó su sangre por nuestros pecados. Y esto es lo que nos da la verdadera comunión con Dios. No otra cosa, no otro mensaje, es el Evangelio. Él murió en una cruz, fue sepultado, muerto, y 3 días después fue resucitado para la gloria de Dios, y luego pasó 40 días con sus discípulos y luego fue llevado a la diestra de Dios. Esto es el Evangelio, y lo hizo para pagar por nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados. Y allí termina en versículo 2 diciendo, y Él es la propiciación. Él, digamos, Cristo realmente apaciguó la ira del Padre. Dios se enfada, Cada vez en las Escrituras, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, en Romanos 1, en donde sea, Dios no está calma con el pecado. Lea Génesis 6, lea sobre Génesis 18 y 19 sobre Sodoma y Gomorra. Dios no se queda allí, están pecando mucho, no pasa nada. No, está airado. Jesucristo apaciguó la ira del Padre tomando nuestros pecados sobre Él, como es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Y yo creo que la segunda frase, cuando dice, no solamente por los nuestros, obviamente, solo algunos de nosotros somos elegidos, somos llamados de Dios, hemos sido redimidos por su sangre, pero aquí tienes la idea de que su sacrificio era de tanto valor, que si podía redimir también a todo el mundo, si quisieron. Obviamente no quisieron. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro abogado defensor. No voy a hablar mucho de esto, está en Juan. Si eres creyente, la aplicación de ese mensaje es
como siempre, si somos realmente, tenemos comunión verdadera con Dios, pues obedecemos sus mandamientos. Como dice aquí en capítulo 2, versículos 3 al 5, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, él va a decir en capítulo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no obedece al Señor, pues el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y luego imitamos a Jesucristo. Dice, sigue en el mismo pasaje, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él. Yo estoy con Jesús y todo. Pues debe andar como él anduvo. Somos pequeños imitadores de Jesucristo. El amor hacia el hermano tenemos que amar. Esto es lo nuestro y gracias a Dios, algunos de vosotros en nuestra congregación sois muy buenos ejemplos de amar a la gente, de amar uno al otro, de estar dispuesto a perdonar, de ir, no sé, no una mía más, pero de amar. Y eso es una señal característica de nosotros. Nuestro primer paso es amar. Sociológicamente, filosóficamente, esto es nuestro primer paso. Tenemos que seguir esto. Tenemos que conocerlo, digerirlo por la ayuda del Espíritu Santo. Y al final la separación del pecado es que lo veis. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El creyente no va a la onda de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto, cuando tú pienses en mantener una verdadera comunión con el Señor, íntima, alguna de esas cosas, allí, amar mucho. Y luego quizás hay alguien aquí que todavía no has entendido el Evangelio y no has entregado tu alma al Señor, no has dicho, clamado al Señor, sálvame por favor Señor, ahora entiendo. No entendí antes que era tan pecador, pero ahora estoy percibiendo estas cosas. Pues, ¿tienes verdadera comunión con Jesucristo? ¿Conoces a Él como tu Salvador personal? Son buenas preguntas para cada uno de nosotros y tenemos los indicios o las marcas del creyente. Si no, entonces, hoy puede ser tu día de clamarle y decir, Señor, sálvame. Ser salvo por Dios es fácil, porque Él es tan gran Salvador. Lo que pasa es que, como dice en Juan 3, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Buscaron la sombra. No queremos admitir nuestro pecado. Lo dice en Juan 3 y sigue siendo, es tan fácil de entenderlo. Eso es nuestro gran problema. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz, Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque pecaban y no querían admitirlo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Sí, mas el que practica la verdad, que cree en Jesús y dice, sí, soy pecador, confiese sus pecados, que viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Gracias al Señor, gracias a Él, a Jesucristo, por haber dejado al cielo y ha venido a rescatarnos. Problemas tenemos con pecado, pero Dios puede perdonar. Oremos. Señor, ayúdanos
Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a ser honestos delante de ti. Honestos de admitir que pecamos o que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y también, Señor, ayúdanos a recordar el resto del versículo que dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Ayuda a alguno de mis hermanas o hermanos aquí a admitir esto también, a creerlo firmemente. Si yo confieso delante de Dios mi pecado, pues Él me perdona. El cristianismo no es un fraude, no. Dios, gracias a Él, por medio de Cristo, puede perdonarnos. Nuestro abogado defensor se ha presentado. El Cordero de Dios sí subió a la cruz y ofreció su vida para nosotros. Y por eso podemos ser perdonados. Ayúdanos a recordar estas cosas que hemos hablado aquí hoy. Al resto de esta semana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.